De repente, el dictador Putin declaró que están listos para terminar la guerra contra Ucrania rápidamente y cumplir con el plazo de 50 días establecido por Trump. Además, en el Kremlin inesperadamente empezaron a lanzar cumplidos hacia Trump después de su advertencia a Putin y la decisión de suministrar más armas a Ucrania. Pero en Alemania llaman a no confiar en los rusos porque, bajo el pretexto de querer negociar la paz, se están preparando para atacar a Ucrania, con 2.000 drones al día. Pero los analistas estadounidenses aseguran que Trump realmente se ha tomado en serio la amenaza rusa. Y después de prometer nuevos suministros de armas a Ucrania y amenazar con imponer aranceles secundarios devastadores si Rusia no acepta la paz en 50 días, Trump calificó las señales de paz de Rusia de Vladimir Putin como solo palabras sin ninguna acción. A pesar de estas declaraciones contundentes, Trump aún expresó su esperanza de que Putin finalmente dé pasos hacia la paz en Ucrania antes de que termine este plazo de 50 días. Sin embargo, ese optimismo de Trump no corresponde con el ánimo actual en el Kremlin, que de nuevo intenta atraer a Trump a su trampa. Me llamo Alexei Pechi. Hoy es 20 de julio en el calendario. Hoy vamos a hablar de cómo el Kremlin ha empezado de nuevo a adular a Trump, elogiándolo, especialmente después de su conversación telefónica a principios de julio, cuando Trump dijo que Putin lo engaña. Los rusos han empezado a elogiar de nuevo a Trump y además empezaron a declarar que están listos para terminar la guerra contra Ucrania lo más pronto posible. Vamos a discutir todo esto, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, hoy en el Kremlin de repente empezaron a elogiar a Donald Trump y declararon que están listos para terminar la guerra rápidamente. Pero es obvio que en esto el Kremlin vuelve a ser engañoso. El Kremlin, en palabras del portavoz del dictador ruso Dmitry Peskov, afirma que supuestamente está listo para un proceso rápido de resolución de la guerra contra Ucrania. Sin embargo, Moscú asegura que no todo depende solo de ella. A continuación, una cita de Peskov. Sí, Rusia está lista para avanzar rápidamente. Para nosotros lo principal es alcanzar nuestros objetivos. Nuestros objetivos son claros y evidentes, no cambian, pero el proceso no depende solo de nosotros. Sobre una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador ruso, Vladimir Putin, Peskov señaló que esto es posible y que sucederá con el tiempo. Es posible que la reunión sea necesaria para fijar algunos grandes acuerdos que, con el tiempo, se alcanzarán después de que se haya realizado un gran trabajo. Pero por ahora ese momento aún no ha llegado, ese trabajo todavía está por hacerse. Y aquí les recuerdo que ya este año, bajo la presidencia de Trump, Ucrania y Rusia llevaron a cabo 2 rondas de negociaciones en Estambul. La delegación de la Federación Rusa durante la reunión presentó demandas inaceptables para poner fin a la guerra contra Ucrania. Les recuerdo que Rusia exigía a Ucrania aceptar un estatus neutral, es decir, renunciar a la membresía en la OTAN. De hecho, renunciar a 5 regiones, incluidas aquellas que Rusia no controla, retirar las tropas de esos territorios, rechazar las reparaciones, aceptar que se levanten absolutamente todas las sanciones contra Rusia y aceptar la protección de los derechos de los hablantes de ruso. Más tarde, el dictador Putin anunció una nueva exigencia para poner fin a la guerra. El Kremlin exige que Ucrania reconozca los llamados referéndums en los territorios ocupados. Así que Peskov simplemente está mintiendo otra vez, y lo más importante es que Trump no vuelva a ver en los ojos de Putin el deseo de buscar la paz. Pero parece que ese es todo el plan de los rusos cuando hacen declaraciones como esas. Moscú de repente empezó a elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de todas sus declaraciones desagradables hacia Putin. Esto sucedió después de las amenazas de Trump sobre llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Y hoy el mismo Peskov declaró, cito, está claro que el presidente Trump es el presidente del país más grande del mundo, la economía más grande del mundo. Además, todos están acostumbrados a su retórica bastante dura y directa. Al mismo tiempo, él confirma sus intenciones y sigue haciendo todo lo posible para contribuir a una solución pacífica. Además, al comentar la reciente conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, el portavoz del dictador ruso declaró que fue un diálogo de negocios. Fue una conversación pragmática y de negocios entre personas que se mantienen firmes en sus posiciones, pero que están dispuestas a escucharse mutuamente. Y esta atención
Peskov habla sobre la conversación a principios de julio, después de la cual Trump declaró que estaba decepcionado de Putin, que Putin lo engañaba, que Putin le mentía constantemente y que era hora de pasar de las palabras a la acción. Pero en el Kremlin dicen que fue un diálogo excelente. Es un diálogo entre dos personas fuertes que se escuchan mutuamente. Pero, como pueden entender, no fue por nada. En el Kremlin empezaron a elogiar a Donald Trump. Y como escribe hoy el Telégrafo, el presidente de Estados Unidos se ha tomado en serio la amenaza rusa. No después de prometer nuevos suministros de armas a Ucrania y de amenazar con imponer aranceles secundarios si Rusia no acepta la paz. Durante 50 días. Trump calificó las señales de paz de Vladimir Putin como solo palabras sin ninguna acción. Pero el problema es que los halagos del Kremlin sí afectan a Trump. Porque, a pesar de todas las declaraciones duras, Trump expresó su esperanza de que Putin finalmente dé pasos hacia la paz en Ucrania antes de que termine este plazo de 50 días. Sin embargo, tal optimismo no corresponde con el ánimo actual en el Kremlin. La declaración principal de Trump en Moscú no fue recibida con preocupación, sino con alivio por estos aranceles secundarios. Y así, el índice de la bolsa de Moscú, después de esta declaración, subió un 2.7% y el rublo ruso se fortaleció un 0.8% frente al yuan chino. Los funcionarios rusos temían nuevas sanciones a gran escala y estaban satisfechos de que Trump se limitara a imponer en su mayoría aranceles inaplicables contra los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La retórica que proviene del círculo de Putin sigue siendo agresiva. Trump no los asustó. El expresidente de Rusia y principal alcohólico de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, amenazó con atacar a los países occidentales en caso de una escalada de la guerra en Ucrania. Además, el conocido propagandista y llamado analista de defensa en el canal de televisión Rossiya 1, Igor Korochenko, pidió intensificar los ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania y expresó su esperanza de que estos ataques obliguen a Ucrania a capitular en los próximos 50 días. Los mismos que Trump le concedió a Putin. El ejército ruso está convirtiendo toda esa retórica belicosa en acciones agresivas. Y desde el pasado 16 de julio, Rusia ha lanzado más de 400 misiles y drones específicamente contra la infraestructura energética de Ucrania. En las direcciones de Kupiansk, Pokrovsk y Konstantinovka, los rusos han concentrado a 160.000 militares. Y se espera que en los próximos días comience una ofensiva de verano a gran escala de los rusos en el este de Ucrania. Estas señales indican que Trump no está respondiendo a Rusia con suficiente determinación. Y luego escribe que para obligar a Putin a aceptar un acuerdo de paz se necesita una verdadera estrategia de máxima presión. Debe basarse en 3 elementos interrelacionados. El primero es eliminar las lagunas en el régimen de sanciones que le proporciona a Rusia recursos para continuar su agresión. A pesar de la participación de Rosatom en la ocupación de la central nuclear de Zaporizhia y su ayuda al programa nuclear iraní, Estados Unidos aún no ha impuesto sanciones contra esta empresa. Gracias a esta excepción, Rosatom utiliza una estructura corporativa compleja para, según algunos informes, financiar la industria de defensa rusa. En lugar de aranceles secundarios contra los importadores de Rusia, Estados Unidos debió imponer sanciones específicas contra las refinerías que procesan ese mismo petróleo ruso. También es necesario reforzar las sanciones contra la flota en la sombra hasta que Estados Unidos incluya en la lista de sanciones a los aproximadamente 600 petroleros que utiliza Rusia. Estados Unidos debe coordinarse completamente con la Unión Europea para eliminar las lagunas que permiten evadir las sanciones desde las primeras etapas. Porque el actual régimen de sanciones es reactivo, lo que permite a Rusia perfeccionar sus tácticas de evasión de sanciones antes de que Occidente pueda reaccionar. El segundo elemento es la ampliación del espectro de armamento que llega a Ucrania. Probablemente, en el paquete de ayuda financiado por los aliados de la OTAN se incluirá una batería de defensa aérea Patriot y misiles de largo alcance Army Tactical Missile System. Aunque el suministro de armamento por $10.000 millones parece una suma significativa, hay que recordar que una batería Patriot cuesta $1.000 millones, un misil interceptor casi 4 millones y un Army Tactical Missile System 1 millón por unidad. Es decir, cuando sumamos todo esto entendemos que $10.000 millones no es tanto. Considerando estos gastos estructurales, la escala actual de la ayuda militar de Trump difícilmente podrá contener a Rusia.
Ucrania gasta hasta 2 millones de proyectiles de artillería al año, mientras que el ejército ruso cuenta con enormes reservas de proyectiles norcoreanos. Por lo tanto, Estados Unidos debe aumentar significativamente la exportación de artillería a Ucrania. Y aunque Trump se abstuvo de transferir misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, capaces de alcanzar Moscú, la posibilidad de tal suministro debe reconsiderarse si Putin decide escalar la guerra dentro de los 50 días asignados. Y el tercer elemento es el apoyo al sector de defensa ucraniano de alta tecnología. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania han desarrollado drones interceptores de bajo costo para combatir los drones enemigos y han presentado una nueva versión del misil Neptune con un alcance de hasta 1000 kilómetros. Teniendo en cuenta la magnitud de las innovaciones internas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya le propuso a Trump un megaacuerdo para transferir tecnologías ucranianas de drones a cambio de armamento estadounidense. Y Trump debe considerar seriamente esta propuesta, ya que por un lado fortalecería la capacidad de resistencia a largo plazo de Ucrania y por otro lado aumentaría la seguridad de toda la alianza del Atlántico Norte. Además, los estadounidenses finalmente tendrían drones de verdad, precisamente aquellos que se utilizan en la guerra moderna. Por eso, amigos, aquí voy a dejar puntos suspensivos. Sus opiniones y conclusiones escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación en cualquier plataforma. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video o en el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.